Todos la buscaban, toda la ciudad. Los padres, amigos, vecinos, incluso aquellos que nunca la habían conocido. Pero ninguno de ellos podía imaginar que al final de sus búsquedas se enfrentarían a algo así. Lisa Bennett, estudiante ejemplar, niña bondadosa y abierta, desapareció sin dejar rastro a finales de agosto. La policía comenzó la investigación. Se verificaron todas las posibilidades, se interrogó a testigos. Pronto se descubrió que la víspera de la desaparición de Lisa la habían visto cerca de la casa de Richard Carter, un hombre de 40 años que vivía en ese barrio y trabajaba en la biblioteca local. Richard era conocido por su carácter reservado y su falta de comunicación con los vecinos. A menudo se le veía solo y nadie lo consideraba una amenaza. No era agresivo, no mostraba interés especial por los niños, pero su extraño comportamiento inquietaba. Richard evitaba a la gente. Rara vez salía a la calle, pero siempre se encontraba en algún lugar cercano. El último día antes de la desaparición de Lisa lo habían visto en el área de su casa. En ese momento, esto no despertó sospechas particulares. Durante varias semanas continuaron las búsquedas. Lisa permanecía inalcanzable y la ciudad se sumergía en el miedo y la preocupación. La gente decía que algo así no podía pasar en su rincón tranquilo. Este lugar era demasiado pacífico para que ocurrieran tales horrores. Pero Lisa había desaparecido y cada día que no regresaba a casa intensificaba la angustia. A principios de octubre, 2 meses después, Lisa fue encontrada. El lugar donde la descubrieron sorprendió a todos. Una construcción abandonada en las afueras de la ciudad. Un espacio vacío y abandonado donde los niños no van. Lisa estaba viva, pero en un profundo estado de shock. No podía contar claramente lo que le había pasado, pero su miedo era evidente. La encontraron junto a Richard Carter. Él no intentaba huir o justificarse. A la pregunta de qué había pasado, solo dijo: "No podía detenerme". Richard fue detenido en el lugar. Su comportamiento no mostraba resistencia, pero lo que dijo no podía no sorprender. Confesó que no podía controlar sus acciones, pero no explicó nada más. ¿Por qué se llevó a Lisa? ¿Por qué la eligió a ella? ¿Por qué precisamente entonces? No había respuestas a estas preguntas. Todo ocurrió muy rápido y sin advertencia. Lisa, habitualmente tan cautelosa, nunca sospechó que su vida cambiaría en un instante. Los residentes locales quedaron conmocionados. ¿Cómo pudo un hombre que todos consideraban normal cometer algo así? Nadie sabía qué pasaba en la cabeza de Richard Carter. La policía continuó la investigación, pero una cosa estaba clara. Sus acciones no tenían explicación lógica. Todo ocurrió espontáneamente, impulsivamente. Richard no estaba preparado de antemano para este paso. Toda la situación parecía demasiado absurda e incomprensible para una ciudad tranquila que nunca había enfrentado algo similar. La ciudad de Layton, estado de Arkansas. Población: 5,000 personas. Los residentes locales estaban acostumbrados a una vida pacífica, donde había pocos crímenes y la vida fluía de manera pausada. Layton era un lugar donde cada uno conocía al otro, donde los niños jugaban en la calle y los adultos se ocupaban de sus asuntos. La criminalidad aquí era rara, y la mayoría de los habitantes se sentían completamente seguros. Este lugar siempre se asociaba con comodidad, estabilidad y certeza de que aquí no pasaría nada malo. Lisa Bennett, de 7 años, vivía en esta misma ciudad. Era una de esas niñas que pasaban los días en la calle, paseando con amigos, jugando en el parque infantil. Sus padres, Linda y Jeff Bennett, eran personas simples y trabajadoras. Linda trabajaba como enfermera, Jeff como mecánico automotriz. No eran particularmente notables, pero su vida era pausada y tranquila, como la de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Lisa crecía en una familia donde reinaba el cuidado y la atención. Por las tardes, se sentaba con sus padres a cenar. Discutía sobre la escuela, los amigos y los planes para el fin de semana. En su rutina diaria habitual,
No había nada inusual. Por la mañana Lisa iba a la escuela, al mediodía jugaba con los niños del vecindario y por la tarde regresaba a casa. Todo iba según el plan y nada presagiaba desgracia. El 28 de agosto comenzó como cualquier otro día. Lisa salió a su patio habitual y se fue al parque infantil. Pero no tuvo tiempo de regresar a casa. Al principio los padres no se preocuparon, porque los niños a menudo se retrasan jugando con amigos. Pero cuando la tarde comenzó a convertirse en noche y Lisa no regresaba, la ansiedad comenzó a crecer. Al día siguiente comenzaron las búsquedas. La policía examinó el área, interrogó a los vecinos, pero no encontraron nada. Después de un par de días de búsquedas, Lisa aún no había aparecido. En la ciudad había cada vez más preocupación. Los padres, vecinos y amigos la buscaban por todas partes, pero no había rastros. Pronto una circunstancia llamó la atención. Varias personas habían visto a Richard Carter, un residente local, cerca de la casa de Lisa el día de su desaparición. Carter era un hombre extraño y reservado. No se comunicaba con los vecinos y a menudo paseaba solo, pero nunca había despertado sospechas particulares. La búsqueda de Lisa continuaba, pero todos los esfuerzos no daban resultados. El tiempo pasaba y en la ciudad se volvía cada vez más ansioso. La policía no podía encontrar ni un solo rastro hasta que finalmente prestaron atención a Richard Carter. 28 de agosto. Mañana, Lisa Bennett, como siempre, salió al patio y saludó con la mano a su mamá para despedirse. Linda la miraba y luego regresó a la casa para prepararse para su día de trabajo. Todo era como de costumbre. Lisa fue a jugar al parque como siempre, donde a menudo se encontraba con los niños del vecindario. Nadie notó nada extraño. Al mismo tiempo el vecino, señor Johnson, pasaba por ahí y vio a Lisa en los columpios. Jugaba, como de costumbre, con una sonrisa en el rostro, sin mostrar que algo pudiera interferir con su rutina habitual. Las horas pasaban y el día continuaba. A las 11:45, Lisa debía regresar a casa. Esta hora era habitual para ella. Siempre regresaba 15 minutos después de jugar con amigos. Pero no estaba. Pasaron 30 minutos, 40 minutos, ningún rastro. Los padres comenzaron a preocuparse. Linda, al regresar a casa, aún pensaba que Lisa simplemente se había retrasado, pero el tiempo pasaba. 1 hora, 2, y Lisa no regresaba. A las 13 horas los padres comenzaron las búsquedas. Primero registraron todo el patio y las calles cercanas. Luego se dirigieron a los vecinos. Interrogaron a los niños con quienes Lisa podría haber jugado. Todos decían lo mismo. Lisa había desaparecido. Los padres sintieron que algo iba mal. La preocupación se convirtió en pánico y a las 14:35 Linda llamó a la policía. La llamada al 911 fue hecha desde el número de Linda Bennett y en el caso se registró una declaración oficial: menor desaparecido. La desaparición de Lisa Bennett, de 7 años, se volvió oficial y pronto comenzaron las búsquedas en la ciudad. La policía inmediatamente tomó medidas y comenzó a recopilar información, pero en ese momento nadie sabía que detrás de esta desaparición ordinaria se escondía algo terrible. Tan pronto como en el caso de Lisa Bennett se registró oficialmente la desaparición, comenzaron las acciones estándar. La policía examinó toda el área donde había desaparecido la niña. Cada calle, cada patio, cada rincón. No encontraron nada. Ningún rastro, ni de zapatos, ni de huellas, ni la menor pista de que aquí hubiera ocurrido algo inusual. Los vecinos, como se esperaba, no habían visto nada. Todos decían lo mismo. Lisa paseaba, como de costumbre, y ninguno de ellos notó que algo estuviera mal con ella. Todo era demasiado habitual para alertar a alguien. Luego se realizó el interrogatorio de los padres. Linda y Jeff contaron a los policías cómo había comenzado todo. Describieron la vida cotidiana de su hija y su rutina habitual. Todo parecía normal. Lisa no era conocida por sus paseos en lugares peligrosos. No era reservada.
Ayer aún jugaba con amigos. Nada presagiaba desgracia. No podían entender qué podría haber causado su desaparición. No había suposiciones. Después se realizó el examen del patio de Lisa. Procedimiento estándar. Ningún rastro de lucha, ningún daño, nada que pudiera indicar violencia o secuestro forzado. Todo permanecía como de costumbre. Columpios, arenero, juguetes dejados en su lugar. Como si ella simplemente no hubiera estado allí ese día. No había notas, no había mensajes de secuestradores, ninguna demanda. Y esto solo intensificaba la ansiedad. Demasiado suave, demasiado tranquilo para que hubiera algo normal en esto. Pero, como a menudo ocurre en las investigaciones, la primera pista apareció completamente por casualidad. En uno de los protocolos de interrogatorios, en el documento número 12, se contenía una línea extraña. Uno de los vecinos mencionó que el día de la desaparición de Lisa había visto a un hombre extraño cerca del parque infantil. Este hombre, como resultó, era conocido en el área, pero nadie le prestaba atención especial. El hombre no era de los que frecuentaban a menudo este lugar, y su comportamiento siempre había sido extraño, pero no tanto como para despertar sospechas. A menudo paseaba por el vecindario, pero nunca se detenía. No hablaba con otras personas. El nombre de este hombre, Richard Carter. Este nombre inmediatamente atrajo la atención de la policía. Residente local, 40 años, trabajando en la biblioteca, siempre se mantenía apartado y no se comunicaba con los vecinos. A menudo se le veía cerca de las casas, pero nadie le daba importancia. Este extraño vecino con su carácter reservado y apariencia discreta ahora se convirtió en la figura clave de la investigación. El enigma de Lisa comenzaba a revelarse. Detrás de esta pequeña ciudad invisible y tranquila se escondía algo más grande, y ahora Richard Carter se encontraba en el centro de atención. Richard Carter, 40 años, bibliotecario, sin antecedentes penales. Eso era todo lo que la policía sabía de él en ese momento. Ningún problema con la ley, ningún crimen en el pasado, ninguna queja de los vecinos. Su comportamiento podía ser extraño, pero no tanto como para ponerlo en la categoría de sospechosos. Estaba solo, vivía tranquilo, trabajaba en la biblioteca local y no se comunicaba con su entorno. Sonaba demasiado normal. Aparentemente un vecino típico que no se destaca de la masa general. Pero algo no estaba bien. ¿Por qué su nombre apareció en el protocolo de interrogatorio? ¿Por qué el vecino lo señaló precisamente a él cuando hablaba del hombre que podría haber estado cerca del parque donde jugaba Lisa? Estas preguntas obligaban a la policía a prestar atención a su personalidad, aunque en ese momento Richard permanecía simplemente como un testigo que necesitaba ser interrogado. La policía comenzó a recopilar información. Dirección: barrio tranquilo, casa ordinaria con jardín, que no se distinguía en nada de otras. Ningún momento controvertido en su vida. Estado civil: no casado, ningún familiar o pariente cercano. Trabajaba en la biblioteca, donde los colegas notaban que era reservado, no particularmente sociable, pero siempre cumplía sus deberes honestamente. Su vida estaba dentro de los límites de lo habitual para esta pequeña ciudad. Ningún evento brillante o incidente, pero el comportamiento extraño no podía no preocupar. Aparentemente un hombre ordinario, pero había entrado en el campo de visión de la policía. ¿Por qué? Richard conocía el área donde Lisa había desaparecido. A menudo paseaba por las calles circundantes, pero siempre era un observador externo. No era parte de las reuniones comunes y no entraba en el círculo de comunicación de los residentes locales. Todo esto creaba tensión. Era poco probable que su participación fuera casual. Richard, en ese momento, no era sospechoso. Simplemente era un testigo al que necesitaban hacer algunas preguntas, pero su nombre ahora flotaba en el aire y no abandonaba los pensamientos de los policías. ¿Y si sabía algo? ¿Y si todo esto no era casualidad? La investigación apenas comenzaba,
pero el papel de Richard en esta historia se volvía cada vez más misterioso. Richard Carter llegó al interrogatorio con tal calma que esto inmediatamente atrajo la atención de la policía. No parecía agitado o nervioso. Incluso cuando le preguntaron qué hacía el día de la desaparición de Lisa, respondió con precisión, como si no fuera un evento importante. Sus testimonios eran lacónicos y no despertaban inmediatamente sospechas. Confirmó que ese día paseaba en el parque, pero no había visto a Lisa. Dio una coartada clara. Estaba en casa solo, dijo. La policía anotó todo lo que dijo, pero esta versión no parecía convincente. Sus respuestas eran cortas, incluso algo distantes. No intentaba perpetuar los detalles de su día o enfatizar su no participación. Su comportamiento no traicionaba ninguna tensión. No se apresuraba a irse. A primera vista, nada contradecía sus testimonios. Pero no había manera de confirmar su coartada. Declaró que había permanecido en casa todo el día, pero sus vecinos no estaban cerca para confirmar sus palabras. No había testigos que pudieran confirmar que Richard realmente estaba en casa ese día. La policía verificaba cuidadosamente su relato, pero todas las verificaciones posibles no daban resultados. Nadie podía confirmar que estaba en casa, y no había ni una sola prueba que quitara las sospechas sobre él. La coartada resultó imposible de verificar. Esto creaba una paradoja. Si Richard no era culpable, entonces, ¿por qué sus testimonios no quitaban las sospechas sobre él? En este momento la investigación no podía ir más lejos. Formalmente Richard permanecía libre, no había motivos para su detención, y el caso comenzó a deslizarse hacia un callejón sin salida. Pero algo en su calma, en su coartada que no se prestaba a verificación, hacía dudar a la policía. A pesar del cierre oficial de la primera etapa de la investigación, la ansiedad continuaba flotando en el aire. El hecho de que no se hubiera logrado refutar su versión no significaba que fuera verdad. La incertidumbre en el caso de Richard Carter permanecía, y la investigación pasaba a la siguiente etapa. Richard Carter no violaba la ley. Era una de esas personas que rara vez se podía sospechar de algo malo. Nunca había sido visto en ninguna infracción. Vivía tranquilo. Era un empleado ejemplar. Su nombre en la base de datos no se asociaba con ningún crimen serio. Todo lo que se sabía de él a primera vista no planteaba ninguna pregunta. Era un bibliotecario ordinario que pasaba los días en el silencio de los estantes de libros. Pero aquí es donde comienza la paradoja. Los datos de vigilancia externa mostraban una desviación evidente del comportamiento normal. Las cámaras de la escuela local, que se encontraba no lejos de la casa de Lisa, habían registrado a Richard varios días antes de su desaparición. No se acercaba, no interactuaba con los niños, pero su presencia era notable. Pasaba varias veces, como por casualidad, pero cada vez a la misma hora, como si estuviera verificando algo. Siempre caminaba rápido, evitando las miradas. Su ruta no era casual. No vivía en este barrio, y como se descubrió después, ni siquiera tenía motivos para estar aquí. Estas grabaciones a primera vista podrían haber parecido insignificantes, pero según los vecinos, su comportamiento realmente preocupaba. Confirmaban. Richard evitaba los contactos. Nunca respondía a los saludos. No mostraba interés en la comunicación, y sus raros paseos por el área siempre parecían extraños. No era de los que pasaban sin prestar atención a su entorno. Siempre observaba todo con los ojos, pero de manera que no se notara. Y cuando la vecina informó que lo había visto en la escuela de Lisa unas semanas antes de su desaparición, la ansiedad se intensificó. Otro testigo confirmó que había visto a Richard el día de la desaparición de Lisa, pasando por la misma calle donde ella había desaparecido. Esto fue en el momento cuando, según los datos de la policía, Lisa ya había desaparecido. Estaba cerca, pero nadie lo notaba, y su presencia no despertaba sospechas, porque siempre era tranquilo y reservado. A medida que se recopilaban estos hechos extraños, se volvía cada vez más evidente. Richard no era simplemente una persona casual en este barrio. Su interés por los lugares relacionados con Lisa ya no parecía casual,
Pasaba cerca de su escuela, observaba su patio, se movía por los lugares donde ella solía estar. Todo esto componía un cuadro inquietante, un patrón de interés no casual hacia los niños, hacia el lugar donde vivía Lisa. Tal comportamiento, por supuesto, no era un crimen directo, pero la pregunta se planteaba agudamente. ¿Es este patrón un fundamento suficiente para acciones posteriores? Una anomalía como esta en sí misma no podría convertirse en motivo de arresto o acusaciones. Pero la investigación necesitaba algo más. Las rarezas en el comportamiento de Richard no podían ser prueba de su culpabilidad. No podían ser fundamento jurídico para acciones. Para avanzar más, la investigación necesitaba algo más sustancial. La atención atraía no simplemente el interés por el lugar, no simplemente comportamiento extraño, sino algo más concreto. Richard Carter permanecía como el principal sospechoso, pero la policía necesitaba más que sospechas. En esta etapa, la investigación no podía dar otro paso adelante. Pero esto era solo el comienzo. La policía pasó miles de horas revisando grabaciones de cámaras de vigilancia, esperando encontrar al menos alguna pista que pudiera llevar al rastro de Lisa. El teniente Mason, con quien hablamos en los interrogatorios, decía que la revisión de estas grabaciones se había convertido no simplemente en un proceso tedioso, sino en una verdadera prueba. Las cámaras estaban instaladas en diferentes rincones de la ciudad, y los policías revisaban todo, desde calles de la ciudad hasta patios privados, pero no encontraron nada que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de Lisa. En busca de sospechosos, la investigación comenzó a verificar incluso los lugares más ordinarios, como parques y barrios residenciales. El tiempo pasaba, y los resultados seguían siendo nulos. Y entonces, después de decenas de horas de búsqueda cuidadosa, la atención del operador fue atraída por una grabación, casi inútil a primera vista. La cámara en la casa número 7 filmaba solo el borde del parque. La imagen era borrosa, muchos detalles estaban difusos, y parecía, esta grabación no debería haber tenido ningún valor. La cámara estaba dirigida de tal manera que solo una pequeña sección entraba en el cuadro, donde no pasaba nada. Los policías incluso casi la habían olvidado, hasta que alguien decidió examinarla cuidadosamente. Y cuando el operador comenzó a reducir la velocidad, notó dos figuras borrosas moviéndose hacia la periferia del parque. Cada movimiento era borroso, pero había algo en ellos que lo obligó a mirar más de cerca. Al principio esto parecía algo casual. Figuras borrosas, parecía. Simplemente habían pasado, y su movimiento no dejaba rastros especiales. Pero luego la atención del operador fue atrapada por varios detalles. Una figura parecía demasiado pequeña, casi como un niño. La ropa en ella recordaba la que Lisa llevaba ese día. Chaqueta clara, jeans, y la segunda figura era claramente adulta. Una figura, constitución que coincidía exactamente con cómo se veía Richard. Y entonces los operadores comenzaron a revisar la grabación varias veces, tratando de determinar con precisión la dirección en la que estas dos figuras se movían. Una caminaba detrás de la otra, y su ruta llevaba a la periferia de la ciudad, hacia la construcción abandonada que había permanecido tanto tiempo como un lugar cerrado. En este momento algo hizo clic. Todo encajó. En la grabación se veía como dos figuras se movían en dirección al mismo lugar donde, como se descubrió después, Lisa había sido secuestrada. ¿Coincidencia? Pero no. Estos detalles no podían ser casuales. La cámara había registrado el movimiento de Richard, y muy probablemente Lisa iba con él. Esta grabación contradecía directamente los testimonios de Richard, quien afirmaba que no había visto a la niña ese día. No la había visto, porque en realidad estaba con ella. La grabación ponía en duda su coartada y abría nuevas preguntas. Pero aquí surgió un nuevo problema. La cámara había filmado todo esto en formato borroso, y la imagen estaba lejos de ser ideal. Por supuesto, esto no se podía usar como prueba al 100%. Los abogados de Richard, si el caso llegaba a juicio, podrían fácilmente disputar este hecho,
refiriéndose a la claridad insuficiente de la grabación. Pero ahora, después de que esta pista fuera descubierta, quedó claro que el caso no era tan desesperanzado como parecía antes. La imagen existe, pero no es clara. Era necesario dar un paso adelante, convertir este cuadro en prueba jurídicamente válida. Para esto era necesario realizar un análisis adicional de la grabación, mejorar la calidad de la imagen, para poder afirmar con certeza que realmente eran Richard y Lisa. La pregunta no era mostrar la imagen, sino convertirla en prueba oficial que no se pudiera disputar. La situación se volvía mucho más tensa. La grabación ahora no era simplemente un cuadro casual, sino una clave que podía llevar la investigación al desenlace. Pero para esto era necesario realizar una investigación forense de la grabación. El caso se transfirió al laboratorio, donde los especialistas podrían mejorar la calidad de la imagen y confirmar o refutar los datos que habían sido obtenidos. El siguiente paso era decisivo. Los criminalistas debían revelar qué exactamente había pasado en este cuadro y hacer que las pruebas fueran irrefutables. El momento de la decisión estaba cerca, y todo dependía de los resultados del trabajo de los expertos. Antes de que hubiera algún progreso real en el caso de Lisa Bennett, los expertos se enfrentaron a un problema serio. Identificar una cara en la grabación era prácticamente imposible. La imagen era borrosa y la calidad dejaba que desear. En el cuadro apenas se distinguían contornos. No había imagen clara que se pudiera usar para identificación. La cámara había capturado solo la silueta de dos personas. Incluso en estas figuras borrosas era difícil distinguir detalles precisos. El trabajo prometía ser complejo y las posibilidades de éxito mínimas. Había muy poco que analizar. Los expertos lograron recopilar solo algunos elementos que podrían ayudar: silueta, contornos generales de las figuras y dirección del movimiento. Estos eran datos insignificantes que, en esencia, no daban respuesta a la pregunta principal: ¿quiénes son estas personas? Una situación similar ponía en duda incluso la posibilidad misma de éxito. ¿Eran estos datos suficientes para la criminalística moderna para dar una respuesta unívoca? Así, los expertos comenzaron su trabajo. Primero fue el análisis de la marcha. El programa de comparación de video examinaba grabaciones de varias videocámaras que habían registrado a Richard durante las últimas semanas. El sistema comparaba la dinámica del movimiento en la grabación con cómo Richard se movía y con su marcha habitual. Después de varias horas de trabajo, el software dio varias coincidencias interesantes. Aunque la grabación estaba lejos de ser ideal, la marcha en el video aún recordaba los movimientos de Richard, a juzgar por grabaciones pasadas. Pero esto aún no era prueba. Luego los expertos pasaron a un análisis más profundo: la dinámica del comportamiento en la grabación. Comenzaron a investigar no solo los movimientos de las figuras, sino también su interacción. Lo que notaron jugó un papel importante. En la grabación se ve que el niño no resiste, sino que sigue al adulto. Esto era importante, porque la ausencia de resistencia podía testificar que Lisa seguía a Richard voluntariamente. Los expertos concluyeron que en la grabación no se ve coacción evidente, lo que confirmaba la hipótesis de una posible conexión entre estas personas. Este descubrimiento se convirtió en un momento clave en el análisis, porque daba confianza en que el niño y el adulto realmente se conocían. Cuando todos los datos fueron recopilados y analizados, los expertos emitieron su veredicto. La probabilidad de que el hombre en el video fuera Richard Carter fue evaluada como alta. Esta fue una conclusión inesperada, pero convincente. La policía ahora tenía una pista importante que no dejaba dudas de que Richard estaba conectado con la desaparición de Lisa. Pero, a pesar de este importante paso adelante, la investigación se enfrentó a un nuevo problema. Ahora la investigación tenía la conclusión de un experto que confirmaba que en la grabación realmente estaba Richard. Sin embargo, esta pista, aunque importante, no era ideal. La imagen borrosa y la ausencia de claridad ponían en duda su valor jurídico. El abogado de Richard podía fácilmente disputar esta prueba en el tribunal, señalando la imposibilidad de identificación precisa de la personalidad en un video de tan baja calidad.
Pero esto no significaba que la investigación se detendría. La conclusión de los expertos abrió nuevas posibilidades a la investigación. Ahora podían usar esto como fundamento para un nuevo interrogatorio de Richard, así como para obtener una orden de registro de su casa. La investigación tenía argumentos para continuar la investigación y fortalecer sus acciones. Y parecía que había llegado el momento en que la policía estaba lista para pasar al siguiente paso. Sin embargo, como a menudo ocurre en tales casos, la historia no termina aquí. La investigación se preparaba para una operación importante, pero en el último momento ocurrió algo inesperado que cambió todo. Parecía que la investigación finalmente estaba en el camino correcto. La orden de registro de la casa de Richard Carter había sido firmada. La policía había preparado todo lo necesario para la operación: plan, personal, equipo. Muy pronto podrían estar listos para arrestarlo y realizar un interrogatorio que posiblemente aclararía todo. Había certeza de que tenían pruebas para dar el paso decisivo, pero en el último momento ocurrió algo inesperado que volcó todo el curso de la investigación. A la línea directa llegó una llamada. Una voz anónima informó que había visto a Lisa en otro estado, lejos de la ciudad de Layton. La pregunta que se planteó ante la policía: ¿es esta una oportunidad real de encontrar a Lisa o alguien está tratando de desviarnos de la pista? Esta llamada dio motivo para dudas, y aunque parecía inesperada e improbable, la investigación estaba obligada a verificar la información. Incluso si era simplemente una maniobra hábil para confundir, no se podía perder la oportunidad. El mensaje fue transmitido al otro estado y se enviaron alertas a esa región. Sin embargo, esta información, como resultó, causó más problemas que utilidad. Las acciones de investigación relacionadas con la verificación de esta pista falsa distrajeron a la policía de la investigación principal. El registro en casa de Richard fue suspendido y su abogado rápidamente usó este tiempo para presentar una protesta contra la detención. El retraso dio a Richard una oportunidad de fortalecer su posición y obligó a la investigación a posponer el paso clave en la investigación. Absorbidos por la nueva pista, pasaron varios días para descubrir qué había pasado en el otro estado, pero como a menudo ocurre en tales casos, la información resultó ser falsa. La verificación realizada no confirmó la presencia de Lisa en ese estado. Todo esto era un intento de confundir la investigación, posiblemente incluso con el objetivo de obligarlos a distraerse del verdadero sospechoso. Se perdió demasiado tiempo, y ahora la investigación regresaba al punto de partida. El tiempo se había perdido. La situación volvió al curso anterior. La pista falsa fue elaborada, y ahora la investigación se concentraba nuevamente en Richard Carter. Pero esto no significa que la confianza en él hubiera disminuido. Por el contrario, ahora la policía tenía más motivos para sospechas. Richard se convirtió en el único sospechoso, y todas las pistas señalaban nuevamente hacia él. Este giro solo fortaleció la teoría principal de la investigación. Ahora la policía decidió que había llegado el momento de actuar más decididamente. Decidieron investigar más profundamente el pasado de Richard, para recopilar hechos adicionales y fortalecer su posición. Tal vez su pasado oculto podría dar nuevas claves para resolver el enigma. Richard Carter parecía ser un hombre ideal con una hoja en blanco. A primera vista, su biografía era irreprochable. En la base de datos no figuraba ni una sola infracción. No había registros de condenas o arrestos. Su comportamiento siempre había sido normal. Su reputación entre los colegas en la biblioteca era irreprochable. Todos los que se comunicaban con él afirmaban una cosa: Richard era un hombre tranquilo y reservado que no le gustaba comunicarse, pero tampoco despertaba sospechas. Y parecía, su vida no tenía nada que pudiera convertirlo en sospechoso de un crimen tan terrible. Esto creaba la impresión de que la investigación estaba a punto de terminar, porque no había nada sospechoso. Pero los investigadores no podían simplemente creer en la imagen ideal. Si Richard hubiera sido el mismo hombre ordinario que todos, no lo habrían considerado durante mucho tiempo como el principal sospechoso. Esto los empujó a una investigación más profunda,
En lugar de detenerse en las verificaciones estándar, comenzaron a cavar más profundo, investigando su pasado. Se enviaron solicitudes de datos de archivo, incluyendo registros médicos del colegio donde Richard había estudiado. Nadie sabía que podía esconderse detrás de su apariencia ordinaria, pero en los círculos de investigación circulaba la suposición de que, tal vez, estaba oculta alguna información que haría completo el cuadro. ¿Qué puede esconderse detrás del secreto médico de una persona que no tiene pasado? Esta pregunta no dejaba en paz a la investigación. Sintieron que algo no estaba bien y comenzaron a buscar rastros en esos lugares que usualmente se evitan. Finalmente encontraron un documento que cambió el curso de la investigación. En la historia clínica de Richard había un registro de consulta con un psiquiatra. La fecha del registro estaba oculta, pero la esencia era clara. Richard una vez había buscado ayuda profesional. Este fue el primer hecho documentado que indicaba su inestabilidad psicológica. La significancia de este hallazgo era compleja. No era prueba directa del crimen, pero habría una nueva faceta de la personalidad de Richard que podía explicar mucho. Los médicos que trabajaban con él posiblemente una vez habían hecho un diagnóstico, pero la información estaba oculta. Este detalle ahora se presentaba ante la investigación como una pista importante. Esto no resolvía la pregunta sobre su participación en la desaparición de Lisa, pero era un primer paso hacia la explicación de su comportamiento. La investigación ahora tenía en sus manos varios hechos serios: comportamiento sospechoso, video borroso, conclusión de expertos sobre la alta similitud de Richard con el hombre en la grabación y este documento confirmando su salud mental. Todo esto junto daba una nueva representación de quién era Richard Carter. Pero esto era solo el comienzo. En el arsenal de la investigación había cada vez más pistas indirectas, y ahora era tiempo de actuar. Después de recopilar todos estos datos, la investigación pasó a un nuevo nivel. Ahora ya no tenía sentido esperar y recopilar aún más información. Se tomó la decisión. Había que presionar a Richard. Las pistas indirectas pasan a calidad, y la policía decide usarlas para realizar el interrogatorio decisivo. Ahora, con tal cantidad de factores dudosos en su vida, Richard estaba listo para un enfrentamiento duro con la investigación. Los policías se preparan para llamarlo a un segundo interrogatorio, que ahora no será tan tranquilo como el primero. Richard sabía que sería sometido a fuerte presión, pero esto era solo el comienzo. El investigador pone sobre la mesa 3 cosas con las que no puede no contar cualquier persona que se encuentre en el centro de esta investigación: la impresión del video, la conclusión del experto y la copia del registro de la historia clínica de 1996 Richard. Estos 3 objetos, como piedras pesadas que se bajan sobre la mesa ante el sospechoso, y su peso se siente en el silencio que se establece en la habitación. Cuando estos documentos fueron puestos ante él, Richard no se movió. Estaba sentado, sin parpadear, y los miraba, sin emociones, sin miedo. Simplemente los examinaba, como si no tuvieran importancia. En su mirada no había ni signos de preocupación, ni de miedo. Simplemente miraba estos papeles, como si no tuvieran significado para él. Este momento era extraño, casi antinatural. Pero precisamente esta mirada, la ausencia total de reacción, súbitamente sugería que todo era mucho peor de lo que podía parecer. Estaba cerrado e imperturbable, como si escondiera en sí algo mucho más oscuro. Pero aquí está la pregunta que debía revelar todas las cartas. ¿Se quebraría bajo el peso de estas pistas? El investigador miraba a Richard esperando una reacción. La pregunta era directa. No esperaba largas explicaciones. Richard, sabemos que usted estaba allí. Sabemos que usted mentía. Esta pregunta debía en principio obligarlo a hablar, pero Richard no respondió. No entró en contacto, no intentó justificarse, no intentó demostrar su inocencia. Simplemente se sentó allí. Su rostro permanecía de piedra. No había respuestas. Continuaba callando, como si ignorara las acusaciones, como si no las escuchara.
En este momento el investigador comenzó a darse cuenta de que la acusación directa, posiblemente, no daría resultado. Las palabras no perforaban su defensa. Las respuestas de Richard se volvían cada vez más mecánicas. Comenzó a repetir lo mismo como un disco rayado. No recuerdo. No soy yo. En su voz no había emociones, no había miedo, no había ni el menor signo de que sus palabras pudieran ser verdad. Estas frases sonaban vacías. Una y otra vez repetía las mismas palabras, como si nada pasara, como si continuara un papel aprendido tratando de separarse de todo lo que lo rodeaba. Sus negaciones se volvieron insoportablemente mecánicas. No decía nada que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. Todo lo que decía no era más que una formalidad, reacción defensiva a la presión. El investigador entendía que esto era un callejón sin salida. La confesión no fue obtenida. Intentaba quebrar a Richard. Intentaba extraer al menos una palabra que pudiera convertirse en clave, pero nada funcionaba. Richard se había encerrado. Esto era evidente. No simplemente se defendía, se escondía detrás de su silencio, detrás de esta pared impenetrable. Sin embargo, como a menudo ocurre en tales situaciones, incluso el fracaso puede llevar a algo inesperadamente valioso. Richard no dio confesión, pero su mentira, registrada en video, se convirtió en fundamento sólido para la acción. La policía ahora podía usar oficialmente la grabación como prueba para continuar la presión. Esto abría nuevas posibilidades. Ya tenían materiales que contradecían sus palabras, y ahora podían usar esto para obtener una orden de rastreo de su teléfono. Esta era una nueva estrategia, y podía cambiar el curso de la investigación. Precisamente esta mentira, su negativa a reconocer su culpa, se convirtió en ese mismo momento que dio a la policía la posibilidad de dar el siguiente paso. Ahora la investigación no podía permitirse ralentizar el curso. Estaban listos para continuar la lucha contra este silencio y cierre de Richard. Sin embargo, el momento importante no era solo su comportamiento en el interrogatorio, sino también el hecho de que la investigación obtuvo una nueva herramienta de trabajo, la posibilidad de rastrear su teléfono. La investigación estaba lista para actuar. La orden de rastreo del teléfono de Richard fue obtenida y ahora la policía estaba un paso más cerca de obtener nuevos datos que podrían darles más información sobre dónde había estado en ese día crítico. El interrogatorio había sido fallido, pero se abría un nuevo camino para la investigación. Esto ya no era simplemente una lucha psicológica. Ahora era una carrera de tecnologías. El tiempo trabajaba contra Richard, pero en pleno apogeo de la preparación, cuando parecía que todo ya estaba decidido, en la investigación ocurrió un evento imprevisto. Alguien, tal vez sin representarse toda la seriedad de su acto, súbitamente lanzó a la investigación un elemento completamente inesperado que podía llevar toda la investigación a un nuevo rumbo. Richard Carter parecía invulnerable. Su vida era tan simple y predecible que a la investigación le parecía que atraparlo sería imposible. Después del registro de la casa no encontraron nada que pudiera conectarlo con la desaparición de Lisa. Todo lo que se logró descubrir. Realmente iba al trabajo y volvía, y el resto del tiempo no aparecía en lugares sospechosos. El teléfono siempre estaba con él, como era de esperar de una persona que busca ocultar sus rastros. Incluso evitaba aparecer en esos barrios donde, según la policía, podía haber una posible pista. Pero a pesar de todo esto, Richard aún dejó detrás de sí un detalle importante, un agujero negro en los datos digitales de su teléfono. Esto no era algo que una persona ordinaria hubiera podido notar, pero los especialistas rápidamente notaron este momento extraño. El teléfono de Richard se apagaba regularmente en el mismo lugar, cada vez que pasaba por una sección determinada de la ciudad. Y aunque esto a primera vista podía parecer casual, en el caso esto significaba algo más. Este rastro digital se convirtió no simplemente en una consecuencia, sino en un enigma que ponía en duda todo el cuadro de la investigación. ¿Pero qué es esta anomalía? ¿Por qué su teléfono se apagaba constantemente en el mismo lugar? Esta pregunta obligó a la investigación a concentrarse en la tecnología,
en su rastro digital que ahora se convirtió en un nuevo foco de la investigación. La inalcanzabilidad de Richard permanecía, pero ahora los investigadores tenían una nueva clave, un rastro tecnológico que, tal vez, abriría las respuestas que buscaban. Y entonces, parecía, un error casual de Richard se convirtió en el momento decisivo de la investigación. Un día, cuando su teléfono debía apagarse nuevamente, por alguna razón esto no ocurrió. Simplemente perdió la red por un minuto. En este momento su teléfono se encontró en la red, y en estos segundos ocurrió el momento más importante. El sistema rápidamente registró las coordenadas de su teléfono. Esto no era simplemente una falla casual de la red. Durante este corto periodo, el sistema pudo triangular precisamente la señal y determinar las coordenadas exactas que llevaban directamente a la zona industrial abandonada en la periferia de la ciudad. Todo el equipo de investigadores y expertos ahora se encontraba ante nuevas posibilidades. Estas coordenadas eran precisas y, lo más importante, no dejaban dudas. Era claro que este lugar estaba conectado con la desaparición de Lisa. Estaba en la periferia, en un distrito vacante que no se había usado durante mucho tiempo. La policía ahora tenía una dirección precisa a dónde dirigirse. Esta dirección no era simplemente un conjunto de números y letras. Era la respuesta a la pregunta que había atormentado a la investigación durante mucho tiempo. La policía estaba lista para el siguiente paso. Estos datos fueron transmitidos al grupo operativo, que inmediatamente comenzó la preparación. Inmediatamente se desarrolló un plan, y el grupo se dirigió a la construcción abandonada para verificar este objeto. Todo ocurría rápido y coordinadamente. El tiempo no esperaba, y cada momento podía ser decisivo. Esto no era simplemente otra verificación de un lugar. Era un lugar donde, tal vez, se encontraban las respuestas a todas las preguntas. Las respuestas a lo que había pasado con Lisa. El grupo operativo se dirigía por las calles, respirando el aire de tensión y preparación. Ya en unos minutos estaban en el lugar. Ruido de motores, silbido de frenos, gritos de comando. Esto era el comienzo del fin de toda esta historia. La construcción que había permanecido abandonada durante mucho tiempo ahora se convirtió en el punto del juego final. Los fantasmas del pasado de la desaparición súbitamente comenzaron a materializarse ante ellos, y esta noche podía volverse decisiva. La persecución del fantasma que encarnaba la desaparición de Lisa terminaba. Comenzó el asalto. El grupo operativo entra en el edificio. En sus movimientos no hay prisa, pero en cada paso se siente la determinación. Ya aquí, en este lugar, parecía, todo había terminado. Este era el momento final. Las paredes de la construcción abandonada, rodeadas de oscuridad, parecían vacías, pero escondían el enigma más importante. En el fondo, en uno de los rincones, está sentado Richard. No se mueve, no trata de huir. En sus ojos no hay miedo, pero tampoco hay aceptación. La mirada que encuentra al equipo parece ajena a todo lo que ocurre. Y en el rincón, Lisa está viva. Sus ojos están un poco apagados, pero mira a los policías, contrayéndose por la luz, y tranquilamente, sin emociones superfluas, observa lo que pasa. Instantáneamente se vuelve comprensible. Lisa fue encontrada. Pero detrás de este momento se esconde una pregunta aún más importante. ¿Por qué Richard no resiste? ¿Por qué, cuando en el edificio entró el equipo con armas, no trató de huir? ¿No trató de esconderse? O al menos explicar algo. ¿Por qué simplemente estaba sentado allí, en el rincón, con Lisa? Y pregunta aún más importante, ¿qué dirá cuando comiencen a preguntarle? Al suelo. La orden se da rápida y seguramente. Richard no se mueve, no ofrece resistencia. Levanta las manos y mira tranquilamente a los policías. Ni siquiera trata de decir algo o protestar. Simplemente levanta las manos. Esta escena difiere de lo que esperaba todo el equipo. No resiste, no habla, no grita, calla, como si todo ya hubiera terminado, como si todo estuviera decidido. Cuando lo sacan,
Uno de los oficiales, sin poder contenerse, se dirige a él con una pregunta directa. ¿Por qué hiciste esto? Todos esperaban que dijera algo sobre las motivaciones, o tal vez tratara de justificar sus acciones. Pero Richard responde calmadamente, casi mecánicamente: no podía detenerme. Estas palabras no llevan justificación, no contienen arrepentimiento. Es una simple afirmación, un hecho. No podía detenerme. Estas palabras se volvían no simplemente una confesión, sino también el reflejo de su estado, de su psique. Esto no es una excusa ni una explicación. Es la constatación de un hecho, hablando de la ausencia total de control sobre sí mismo. Esta revelación se convirtió en el momento clave. Richard no se justifica. No trata de convencer a los que lo rodean de que le era difícil o que necesitaba ayuda. Simplemente dice que no podía detenerse. ¿Pero qué significa esto? Esta no es una confesión vinculada a emociones. No es una petición de perdón. Es una confesión fría de su propia impotencia ante su estado, y esto lo revela en el nivel más profundo. No como un criminal cruel, sino como un hombre que perdió el control. Los investigadores entendían que esta confesión era insuficiente para una comprensión completa de lo que había pasado. No explicaba cómo Lisa había acabado en este lugar, por qué Richard se había decidido a tales acciones, qué lo había llevado a esta decisión. Pero esta confesión dio una nueva perspectiva al caso. Reconoció que no podía detenerse, pero no explicó por qué había comenzado este camino. Sus palabras en sentido literal se vuelven vacías. No explican nada, pero aún así se presentan ante la investigación como un primer paso hacia la resolución de sus verdaderas motivaciones. Cuando Richard es detenido, esto se registra oficialmente. Fue detenido en el lugar del crimen con la víctima. Esta declaración se convirtió en el momento clave para la investigación. La desaparición de Lisa, todo este tiempo que había permanecido como un enigma, ahora tenía su conclusión. Todas las búsquedas, todos los esfuerzos, todos los pasos de la investigación llevaban a este punto. Lisa fue encontrada. Richard, detenido. Esta es la conclusión de una etapa, pero el comienzo de una nueva. Ahora la investigación debe entender cómo exactamente había ocurrido esto, cómo Richard había acabado en tal situación, que lo había llevado a acciones de las que no puede o no quiere hablar. Todo este tiempo su vida parecía tan ordinaria, tan limpia, y ahora ante los investigadores se presentaba la tarea de entender qué había pasado durante estos años de silencio y aislamiento. La revelación no había terminado, solo comenzaba. El caso de la desaparición de Lisa estaba oficialmente resuelto, pero esto no significaba que estuviera terminado. Ahora era necesario entender el cuadro completo de lo que había pasado, por qué Lisa había acabado en manos de Richard, y cómo todo esto estaba relacionado con aquellos que la rodeaban antes. Cuando los investigadores comenzaron a desentrañar los detalles del caso, se enfrentaron a un hecho que contradecía completamente las representaciones típicas sobre el secuestro. A primera vista, la situación parecía absolutamente clara. La niña había sido secuestrada, la mantenían en cautiverio y luego la encontraron en una construcción abandonada. Todo hablaba de violencia, de un crimen cruel, pero cuando Lisa fue examinada por especialistas, llegaron a una conclusión sorprendente. El examen físico de Lisa no reveló rastros de violencia. No había moretones, ni cortes, ni otros signos de que la hubieran tratado cruelmente. No había sido golpeada. No había sido intimidada como usualmente ocurre en casos similares. Esto contradecía todo lo que los investigadores esperaban ver, pero este no fue el único descubrimiento extraño. Cuando la policía comenzó a investigar el lugar donde Lisa se encontraba, descubrieron detalles sorprendentes. En esa habitación donde había pasado todo este tiempo, había reservas de comida y agua, así como varios libros infantiles de la biblioteca local. Todo esto indicaba que Richard, al menos, había proporcionado a Lisa las condiciones elementales para vivir. Esto no se parecía a un lugar usual para un prisionero, libros infantiles y reservas para vida normal.
Tales cosas no encajaban con la imagen de un criminal cruel. Todos estos detalles solo agravaban el enigma que se presentaba ante la investigación. No trataba de hacerle daño, no aplicaba violencia, no la mantenía en condiciones de miedo. Pero entonces, ¿en qué consistía el crimen? ¿Por qué se la llevó? Precisamente esta pregunta se volvió central para la investigación. Si Richard no quería hacer daño a Lisa, entonces ¿en qué consistía su crimen, además del hecho mismo del secuestro? Esta era la pregunta principal que requería respuesta. ¿Por qué actuó así y no de otra manera? ¿Por qué simplemente no la soltó, si no tenía la intención de hacerle nada? Esta indeterminación no dejaba en paz a los investigadores. Una persona normal que hubiera secuestrado a un niño no lo habría dejado con comida, no se habría preocupado por su comodidad y no le habría leído libros. Todo esto ponía en duda la naturaleza misma del crimen. Cuando Richard finalmente contó sobre su motivo, su versión no parecía lógica. La vi. Tenía que llevármela. Estas palabras sonaban como pura justificación, sin tener base racional. Ni siquiera trataba de explicar por qué precisamente Lisa. No trataba de decir que era un secuestro reflexivo, que tenía algún plan u objetivo. Simplemente sintió que tenía que llevársela. Y eso es todo. Era una acción irracional, impulsiva, no respaldada por argumentos razonables o motivos. Richard no tenía plan. Simplemente no podía detenerse. Cuando Lisa pudo contar su historia a través de un psicólogo, confirmó la extrañeza de lo que pasaba. Describía a Richard llamándolo tío, aunque esto no era verdad. Era tranquilo, dijo. Me leía libros, pero no me dejaba ir a casa. Estas palabras sonaban a la vez aterradoras y extrañas. No la golpeaba, no le causaba daño físico, pero no la soltaba. Era como si no fuera simplemente un secuestro, sino alguna forma de control. Se preocupaba por ella, leía libros, pero no le permitía volver a casa. No había violencia, pero había control. Control que venía de un hombre que no podía detenerse. Y precisamente esta dureza inconsciente en sus acciones ponía en cuestión todos sus otros actos. No había hecho daño físico a Lisa, pero el hecho de que se la hubiera llevado y retenido ya era un crimen. Era un crimen de impulso puro y control, privado de cualquier otro objetivo criminal. Así, cada día la investigación comenzaba a ver el cuadro del crimen más claramente. Se volvió claro que esto no había sido un acto de violencia planificado de antemano. Era una acción que surgió de un arrebato, de un impulso incontrolable. Richard no planificaba consecuencias a largo plazo. Simplemente no podía detenerse, por paradójico que pueda sonar. Era un hombre que había perdido el control sobre sí mismo y con esto había violado todo lo que estaba alrededor. Ahora, cuando el cuadro del crimen fue reconstruido, la investigación podía comenzar a sacar conclusiones finales. Richard no era simplemente un criminal en el sentido tradicional. Este no era un secuestro planificado con el objetivo de rescate u otras acciones criminales. Era algo diferente. Sus motivos eran patológicos, no lógicos. No podía controlar sus impulsos, y esto se convirtió en el factor decisivo. El secuestro de Lisa fue un acto de control puro, que posteriormente llevó a la destrucción de su vida y la de la niña. Ahora, con la conclusión de la investigación entendía que todas las pistas recopiladas permitían transmitir el caso al tribunal. Se estableció que Richard actuaba según una motivación inexplicable que no se podía justificar con ningún argumento lógico. El secuestro de Lisa se convirtió no simplemente en un crimen, sino en la consecuencia de su estado patológico. Ahora el caso se transmitía al tribunal, donde toda esta historia recibiría su conclusión, y Richard asumiría la responsabilidad por sus acciones. La culpabilidad de Richard en el secuestro de Lisa estaba absolutamente probada. Esto no causaba dudas. Todas las pruebas recopiladas por la investigación lo señalaban. Grabaciones de cámaras, testimonios de testigos, conclusiones de expertos. Todo esto se componía en un cuadro irrefutable.
Era el único que tenía acceso a Lisa en el momento de su desaparición, y precisamente él la había secuestrado. Sin embargo, el tribunal se convirtió no solo en un proceso de justicia, sino también en un encuentro con un dilema moral. En el momento cuando todo ya parecía decidido, en el tribunal fueron anunciados los resultados de la experticia médico-legal psiquiátrica. Estos resultados se convirtieron en un momento decisivo. Richard fue reconocido como enfermo mental. Los médicos afirmaban que tenía un trastorno serio que lo privaba de la posibilidad de comprender adecuadamente el carácter de sus actos. La experticia hablaba de que sus acciones no eran simplemente resultado de un impulso, sino consecuencia de un trastorno mental con el que no podía lidiar. Este diagnóstico puso todo en duda. El tribunal debía decidir. ¿Se puede reconocer a un hombre culpable de un crimen si su estado no le permitía comprender toda la gravedad de sus actos? Esto planteaba ante el tribunal y la sociedad una pregunta compleja. ¿Cuál debería ser la sentencia para un hombre que había cometido un crimen, pero fue reconocido como enfermo mental? Esta pregunta no tiene respuesta simple. En la sala del tribunal había dos posiciones opuestas. La acusación exigía aislamiento estricto de Richard, porque sus acciones eran peligrosas para la sociedad, incluso si no las comprendía completamente. Por otro lado, la defensa insistía en que el tratamiento sería un método de influencia mucho más efectivo que el encarcelamiento. La situación se complicaba porque Richard no era un criminal ordinario. No era un villano que hubiera planificado el secuestro para causar dolor o exigir rescate. Era un hombre que actuaba desde dentro de su estado mental que le era difícil controlar. La sala del tribunal se calló cuando el juez comenzó a anunciar su veredicto. Todas las miradas estaban dirigidas hacia él. Este momento se convirtió en el momento de la verdad, cuando debía emitir una decisión que determinaría el destino de Richard. El juez tomó una decisión que simultáneamente dividía el veredicto en dos partes. Primero, el tribunal reconoció a Richard culpable de cometer el acto, lo que significaba su responsabilidad por el secuestro. Esto era inevitable. Había cometido un crimen, y esto no se podía justificar incluso con un trastorno mental. Sin embargo, la segunda parte de la sentencia resultó inesperada. El tribunal también liberó a Richard de la responsabilidad penal y lo dirigió a tratamiento forzado. Este no era un castigo usual. Richard no iría a prisión. En su lugar sería colocado en una institución psiquiátrica donde le proporcionarían todas las condiciones necesarias para el tratamiento y rehabilitación. Este paso causó muchos debates. Algunos lo consideraban justo, otros insuficientemente severo. Sin embargo, el tribunal consideró que el castigo en forma de aislamiento no daría el efecto debido, y el tratamiento podía ayudar a Richard a volver a una vida más normal. Así terminó el proceso judicial. Richard fue reconocido culpable, pero el castigo por su crimen resultó no ser el que se esperaba. Su futuro ahora dependía de su capacidad de superar sus problemas mentales. La parte judicial del caso estaba terminada, pero las preguntas relacionadas con su comportamiento aún permanecían abiertas. ¿Qué se había convertido en la causa de su trastorno mental? ¿Cómo se habría podido prevenir sus acciones? Estas preguntas atormentarían a la investigación y la sociedad durante mucho tiempo. Pero para la investigación misma esto no era el fin. Ahora, cuando el proceso judicial había terminado, comenzaba otro capítulo. Era necesario restaurar el cuadro completo de lo ocurrido, entender qué podía haberse convertido en el catalizador para las acciones de Richard y qué consecuencias esto podía tener para otras personas. Después de que todo hubiera terminado, parecía que la historia había recibido su conclusión lógica. Lisa había regresado a casa, a los brazos de su familia, y su vida gradualmente comenzó a restaurarse. Richard fue colocado en una clínica, y su vida ahora dependía del tratamiento y observación de especialistas. Esto parecía un final feliz. Sin embargo, a pesar de que los hechos fueron establecidos y la justicia se cumplió, en el mundo quedaron rastros de miedo y desconfianza que era imposible ignorar. En la ciudad misma, que una vez había estado llena de serenidad y calma,
comenzaron a aparecer cambios inquietantes. Las calles que antes parecían seguras, ahora se sentían diferentes. Nuevas cámaras de vigilancia fueron instaladas por todas partes, y aunque estaban destinadas a la protección, los habitantes sentían que su vida había cambiado, que ahora estaban bajo control constante. Los padres comenzaron a acompañar a los niños hasta las puertas de la escuela, siempre con cautela, constantemente mirando alrededor y verificando que no apareciera alguien extraño. Incluso un simple paseo por el parque ahora no era tan despreocupado como antes. Sí, el caso estaba resuelto. Lisa había regresado a casa y todos pensaron que el peligro había pasado. Pero una pregunta importante permanecía abierta. ¿Se había vuelto el mundo más seguro? ¿Realmente este crimen era único? ¿O tales vecinos tranquilos como Richard se esconden entre nosotros sin despertar sospechas? Esto no era parte de la investigación, pero la pregunta flotaba en el aire. Porque a pesar de que todo había terminado bien para Lisa, la sociedad había cambiado. ¿Y qué hacer con personas como Richard? ¿Qué hacer ahora con aquellos que aún parecen invisibles? El destino de Lisa ahora dependía de la rehabilitación. Pasaba por un curso de terapia. Se reunía con psicólogos para lidiar con lo que había vivido. Y aunque estaba en casa, su mundo interior aún permanecía durante mucho tiempo en desacuerdo con la realidad circundante. Podía regresar a su casa, pero su vida, sin dudas, había sido destruida por lo que había pasado. Lisa había vivido una pesadilla y su futuro estaba lleno de preguntas sobre cómo recuperarse y volver a sentirse segura. En cuanto a Richard, su destino era mucho más nebuloso. Los pronósticos sobre su tratamiento eran indeterminados. Los expertos afirmaban que con el trastorno mental que tenía, su recuperación podía tomar años y podía también no llegar nunca. Lo colocaron en una institución psiquiátrica y ahora su vida dependía de si podía alguna vez recuperarse de este estado. Podía pasar el resto de su vida en las paredes de la clínica, donde le proporcionarían todas las condiciones necesarias para el tratamiento. Pero la pregunta permanecía: ¿se puede devolver a tal persona a la vida normal después de lo que había hecho? Al completar la investigación, los investigadores entendían que con un criminal habían lidiado, pero el sistema aún no había podido dar respuesta a preguntas más globales. Habían castigado a Richard, pero el sistema no había podido prevenir algo similar en el futuro. ¿Por qué personas como él permanecen inadvertidas hasta que cometen lo irreparable? ¿Por qué tales acciones se volvieron posibles en una sociedad donde todos se conocen? Este no era simplemente el problema de Richard o Lisa. Era el problema del sistema que había permitido que existieran tales amenazas, escondiéndose en el corazón mismo de la vida ordinaria. A medida que el caso se cerraba, cada vez más personas comenzaron a darse cuenta de que esta historia podía repetirse. Richard no era simplemente un mal vecino. Era alguien que vivía al lado, que iba a la tienda, que se sentaba en la biblioteca. La casa vacía de Richard ahora se convirtió en un monumento silencioso de esta historia. Cuando la gente pasaba cerca de su casa, sabían que precisamente allí había nacido una de las historias más terribles con las que habían tenido que enfrentarse. Esta historia es sobre que las mayores amenazas pueden esconderse no en callejones oscuros, sino detrás de la puerta vecina. Y aunque estamos acostumbrados a pensar que los criminales son siempre aquellos que se pueden reconocer fácilmente por sus actos o apariencia, a veces resultan estar entre nosotros. Viven en nuestros barrios, van a nuestras tiendas, pero permanecen inadvertidos hasta el momento cuando ya es demasiado tarde. Pero a pesar de que el caso de Lisa fue resuelto, esta historia no tiene un final claro. El mundo continúa viviendo con este problema, y este problema permanece sin resolver. La pregunta permanece: ¿dónde están aquellos que se esconden detrás de la puerta y qué hacer con ellos? ¿Cómo prevenir la repetición de tales tragedias en el futuro, si ni siquiera sabemos dónde buscar? No hay respuestas a estas preguntas, y tal vez nunca las habrá.